Hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Vivir sin migraña. Me llamo Séfora y trabajo con otras personas para que puedan liberarse del secuestro de sus migrañas, tal y como conseguí yo hace 13 años. Sí, soy exmigrañosa y en mi web www.seforabermudez.com podrás ver entrevistas a otros exmigrañosos y mucha información relacionada acerca de la eliminación de síntomas. Bueno, ya sabes que en este podcast a mí me gusta la informalidad, el poder compartir, reflexionar. Para artículos serios y bibliografiados ya tengo el blog y hoy me gustaría presentarte a alguien muy especial al que he tenido que convencer un poquito para que estuviera hoy aquí a mi lado del micrófono y es mi marido, César, bienvenido. Gracias, Séfora, un placer. Eso lo dice ahora. En realidad hemos estado ahí medio debatiendo cómo organizar todo esto y de todo esto hablaremos, ¿no? Porque hay diferentes puntos de vista entre las personas que tienen esta personalidad migrañosa y los que no lo tienen. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote, porque si te pongo en antecedentes, César y yo nos conocimos cuando yo tenía migraña aún, hace ya más de 13 años, y por aquel entonces pues yo tenía mis 2 o 3 crisis a la semana y éramos novios por aquel entonces, ¿verdad? Sí, Y no sé si tú conocías a alguien que tuviera migraña antes de salir conmigo. pues la verdad es que no, dentro de mi entorno familiar y amigos nadie tenía migraña, ¿no? Qué casualidad, porque es que es un porcentaje elevado. ¿Y qué pensabas sobre la migraña? Porque como no tenías contacto con eso. Pues nada, simplemente lo que había leído, que era un dolor, yo me lo imaginaba como un dolor de cabeza muy fuerte. Pues la verdad es que te agradezco por haber tenido la paciencia, porque yo recuerdo de cancelar muchas citas y cuando uno está empezando, pues yo me sentía muy culpable, me sentía mal, ¿no? ¿Qué pensabas tú cuando yo cancelaba citas constantemente y te decía que no podíamos ir a ese restaurante porque comer comida china me daba migraña? Bueno, pues confiaba un poco en ti. Yo pensaba que era un dolor de cabeza muy fuerte y que, bueno, que si ella decía que no podía moverse, realmente era porque no te podías mover. Jolín, pues gracias por de verdad creerme. He trabajado con personas o personas que me han escrito, seguidores, que sus parejas les acusan de mentir, de como que el dolor de cabeza no existe y le dicen que son unos flojos y que espabilen, vamos. Y tú respetabas plenamente esta decisión. Muchas gracias. Y nada, y aparte, un par de días compartí contigo esos dolores y vi que realmente que no eran fingidos, sino que realmente se pasaba muy mal y que no, bueno, y eso que para nada era fingido. Claro, tú has vivido todo este proceso, ¿no? De desactivación de síntomas, pero al inicio, pues eso, casi no nos conocíamos y de golpe te encontraste con una persona que estaba invalidada muchos días a la semana, ¿no? ¿No fue un choque para ti? Sí, bueno, eran como unos días de desconexión. Yo pensaba, bueno, pues necesitará desconectar del mundo y nada, pues habrá que. Siempre pensaba, bueno, pues hay que fluir si simplemente. La verdad es que se me hacía difícil porque al no ser consciente de. Yo solo he vivido dolores de cabeza y relativamente poco graves. Entonces me hacía muy difícil imaginar cómo eran tus dolores de cabeza, pero bueno, yo siempre. Ya te digo, para mí cambió mucho un par de días compartir contigo ese momento de ver cómo te empezaban los síntomas, cómo empezabas a caer, a caer, a caer y nada, pues dejarte allí a oscuras y irme porque, bueno, se apagaba tu mundo, digamos. Jolín, qué reflexión más increíble que muchas personas no es consciente, ¿no? Como que la migraña es una invitación a reiniciarte, ¿no? Es como que a nivel emocional, cognitivo, de estímulos, como que te vas un poco cargando y llega un momento en que la migraña dice, hasta aquí, se ha calentado demasiado el disco duro y tenemos que reiniciar, ¿no? Y es algo que tú observaste en mi patrón. Sí, claro, bueno, al ser informático el tema de reiniciar lo veo adecuado normalmente. ¿Y cuál crees tú que es la mejor manera si tu pareja, un familiar o un amigo tiene migraña? ¿Qué recomendarías a esas personas que son acompañantes del padeciente? Pues sobre todo empatía. Aunque tú no puedas concebir ese dolor de cabeza, realmente ser consciente de que la persona realmente está imposibilitada, que le duele tanto que el mundo se apaga para ella, que tiene que parar. Pues de verdad que de nuevo te doy las gracias por haber hecho eso, porque no todo el mundo recibe el apoyo de su entorno, de sus compañeros de trabajo, de sus profesores, y en vez de acompañarles y de comprenderles, les machacan emocionalmente y les dicen incluso, como te decía, pues que es mentira o que están fingiendo y que deben seguir adelante, ¿no? Y bueno, César fue parte activa de mi desactivación de síntomas. Él fue la persona que me regaló Desarrolla tu cerebro de Joe Dispenza y me permitió empezar a comprender que el cerebro tenía la capacidad de cambiar a nuestro cuerpo y a lo que nos sucedía.
Y una de las cosas que más me impactaron cuando empezamos a salir hace ya muchos años es cómo enfrentabas tú tus dolores o pequeñas molestias, nada grave obviamente, en relación a lo que yo hacía, ¿no? Porque no sé si puedes explicar cuál es tu enfoque respecto a las pequeñas dolencias. Si tenías, por ejemplo, un resfriado, ¿cómo los tratabas y los tratas? Bueno, yo siempre, de formación profesional, ser ingeniero, yo buscaba siempre la causa del problema. Entonces, tomar un analgésico o algo que no significa eliminar el problema, sino que simplemente encapsula los síntomas, pues no le veía sentido. Decía, bueno, esto realmente no me está sirviendo para nada, simplemente me enmascara lo que me está pasando, pero no va el foco del problema a eliminarlo. Claro, porque los síntomas tienen una función, por ejemplo, esto que comentábamos del resfriado, ¿no? Pues una mucosidad es expulsar aquellos soldados del sistema inmune, aquellos virus, aquellas bacterias, ¿no? Todo, subir la fiebre es un mecanismo del cuerpo para que, por ejemplo, los virus no se encuentren en un entorno de temperatura cómodo para su reproducción. Es decir, todo lo que nos sucede en nuestro cuerpo tiene una función, ¿no? Y en tu caso, en vez de eliminar el síntoma, lo intentabas comprender y respetar. Exacto, un poco una visión un poco estoica de, bueno, pues lo acepto y lo paso. Pues sí, obviamente si el resfriado era muy grave, pues acababa tomando un analgésico como todo el mundo, pero ya te digo, al ver que realmente no eliminaba el problema, sino que simplemente enmascaraba los síntomas, no le veía mucho el sentido. Pues eso para mí fue un impacto. Yo era de la de me pasa cualquier cosa, pues me tomo una pastilla, me preocupo, ¿no? Busco en Google, voy al médico y a partir de entonces empecé a ver que él se curaba mucho más rápido que yo y sin intervención externa y sin intervención de ninguna sustancia farmacéutica. Empezaba pues a descansar más, a comer un poco mejor, a respetar y fluir, ¿no? Que son dos palabras que yo creo que a nosotros nos cuesta un poquito. Y aquí me gustaría hacer un inciso y es que siempre de forma amena y divertida comentamos cómo son las parejas de las personas que sufren migraña y en su mayoría las personas que sufrimos migraña, yo sufría antes, ahora no, tienen esta personalidad migrañosa, ¿no? Son personas de alta sensibilidad que procesan la información profundamente, es decir, que le dan muchas vueltas a la cabeza, muy empáticas, controladoras, inteligentes, pero por ende la persona que nos acompaña en la vida, como es César para mí, pues en vez de sangre tiene horchata. Le da igual comer a las 3 que a las 5. Es un sistema nervioso que no se activa con tanta facilidad como el mío. Entonces nunca tenías dolores de cabeza, contracturas, y menos con la frecuencia que yo los tenía, ¿no? Y este inciso y reflexión me gustaría pues destacarlo, porque si una persona tiene una personalidad un poco volcánica, fuego con fuego no funciona, es fuego con agua lo que nos permite llevar, ¿cuántos años ya llevamos juntos? 14 años. 14 años y ser padres de un niño de casi 10 años ahora. Bueno, los polos opuestos se atraen, siempre lo han dicho. Y se complementan, o al menos es así en nuestro caso. Y estamos hablando de la personalidad. ¿Tú crees que las diferencias de cómo gestionamos tú y yo los eventos difíciles o del día a día nos condicionan nuestros síntomas? Sin duda, la manera como afrontar los problemas obviamente tiene luego una respuesta física. Claro, por ejemplo, para grabar este podcast, a mí me gusta hacer las cosas con tiempo, tener mi listado de preguntas. Aquí César le gusta hacerlo a última hora, como sea, de una forma más fluir, decías tú, ¿no? Improvisemos, que fluya, sí. No, tengamos el control, hagamos las cosas cuadradas. Así que es bonito aprender del otro, pero me empezó a enseñar de que gestionar los eventos, de llegar tarde a un sitio, de un problema en la universidad, pues se podía hacer desde otro punto de vista. Y hay algo que siempre te agradeceré y es que me enseñaste a disfrutar de la comida. Para mí, comer era una obligación y una pérdida de tiempo. Debido a todas las migrañas y la medicación, a mí todo me sentaba mal, todo me hacía daño al estómago, pues tenía descomposición. Y él empezó a enseñarme que de la comida hay que hacerlo tranquilo, disfrutar. Comparte un poco cuál es tu visión en cuanto a este punto de vista. Sí, bueno, la comida claramente hay que disfrutarla. Yo creo que no es solo ingerir alimentos para alimentarte, sino que es como uno de los mayores placeres de la vida. Fíjate que para ti era un placer y para mí era un horror. Yo le tenía miedo a la comida porque pensaba que cualquier alimento, que ya sabemos que no es cierto, me podía desencadenar migraña. Entonces, claro, para mí era un sufrir y para ti era un disfrute. Fíjate qué
diferentes puntos de Sí, vista. exacto. Yo siempre te insistía en ir a restaurantes exóticos, probar sabores nuevos, combinaciones extrañas, y tú era justo lo contrario, no quería salir de lo conocido. Claro, a mí me gusta ir siempre al mismo restaurante porque sé lo que se come, sé cómo es el camarero, sé cuál es la mesa que me gusta y en su caso la palabra es cambio, cambio, cambio. Sí, exacto. Probar cosas nuevas y no repetir nunca. Bueno, ahora yo obviamente también me he ido a esta zona de probar cosas nuevas y aunque no es de mis cosas favoritas, intento pues siempre hacer algo diferente, ¿no? Para salir de mi zona de confort, para enseñar a mi cerebro que no hay peligro. Así que probar alimentos nuevos, hacer cosas nuevas, salir de la rutina es lo mejor que puedes hacer por tu cerebro para que cree nuevas conexiones y para que se vea expuesto a nuevos eventos que no considere peligrosos. Y me gustaría preguntar, así, a bocajarro, ¿qué crees que ha cambiado entre la Séfora que tenía migraña y la Séfora de ahora? Sobre todo en la manera de ver el mundo, como con más abierto, sin tanto control. Aunque sigue estando, pero no de una manera desproporcionada. Exacto, sí, sí. Yo creo que las personas siempre que puedes coger y tú tienes tu personalidad y eso es prácticamente puedes poner matices a esa personalidad, pero tu personalidad es tu personalidad y ese es tu encanto. Pero siempre puedes coger y hacer pequeños cambios que te ayuden a ver la vida mejor. Claro, el Ferrari siempre va a estar ahí, ¿no? Estas capacidades cognitivas que te comentaban, pues siempre van a estar, pero podemos pisar el freno, ¿no? Y a tu lado yo vi una persona que llevaba el coche muy frenado y dije, hay otras maneras de vivir, de gestionar, de disfrutar, ¿no? Y poco a poco, pues las fui aprendiendo. Yo creo que, ya te digo, que tú fuiste determinante en este proceso. Primero por el apoyo constante y luego porque me ibas enseñando eso, nuevas maneras de hacer las cosas y nuevos pensamientos que hasta ahora yo no me había planteado porque en mi entorno familiar, pues las personas de mi familia son muy parecidas a mí. Entonces, para ti lo determinante para la eliminación de migraña ha sido la suavización de algunos aspectos de mi personalidad o no. Sí, exacto. El ver las cosas de otra manera. Sobre todo el permitir que fluya todo un poquito más. Uh-huh. Permitir que fluya. Fluir es una palabra que has dicho en reiteradas ocasiones en este podcast y creo que podría resumir un poco el leitmotiv, la vida que lleva a César y a la que yo intento acercarme, a fluir. Bueno, y ahora también tengo que decir que soy mucho más ordenado. Antes era bastante desastre y he puesto bastante orden en mi vida comparado con cómo era antes de conocer a Sephora. Entonces yo también he cambiado un poquito mi personalidad hacia lo que es Sephora. Claro, eso es lo bonito. Yo creo que en nuestro caso hemos ido aprendiendo juntos y complementándonos, ¿no? Hemos ido como en la misma dirección, son 14 años juntos, y eso, que nos hemos amoldado y hemos aprendido del otro y evolucionado juntos. Tú y yo hemos ido juntos a retiros de meditación, hemos practicado alimentación muy saludable, aprendido muchísimo sobre la gestión emocional, hemos ido a ver en persona Joe Dispenza. Hemos hecho muchas cosas juntos que nos han permitido pues desarrollar estos aspectos. Somos como el yin y el yang. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo, por participar y me gustaría De nada, un placer. preguntarte si quieres hacer alguna explicación de cierre, decirle algo a las personas que tienen migraña y que nos están escuchando o a sus familiares, cómo pueden ayudarles mejor. Bueno, yo quizás a los familiares, porque nadie mejor que tú para dirigirte a esas personas con migraña. Yo sobre todo a los familiares les diría que hagan el esfuerzo de comprender a las personas y ser conscientes de lo mucho que sufren. E intentar apoyarlas siempre en todo momento. Pues muchísimas gracias de nuevo, espero que te haya gustado este breve capítulo y si tienes alguna pregunta o quieres que trate algún tema en estos episodios, escríbeme a info@sephorabermudez.com, porque sin ti este podcast no tendría sentido. Ten un buen día.